asistencia. Lo que pasa es que yo vivo en una vereda y acá tiende a irse a veces o la luz o el internet, y entonces cuando me saca la clase a veces no me deja volver a ingresar. Entonces era para saber si va a haber alguna asistencia o algo, que si por favor me la puedes regalar. La asistencia no es necesaria para esta web. Sin embargo, la directora compartió un enlace para la asistencia en la sesión pasada. Vamos a buscarlo rápidamente. Okay, muchas gracias. Y lo compartimos por aquí, ¿ok? Espero que la web de hoy sea más o menos rápida. Profe, ¿no puedes volver a enviar las tablas, los documentos de factorización, todo eso? Yo las comparto con la presentación, no se preocupe. Vale, muchas gracias. Sí, pero porque la verdad no las puedo ver ahí en el chat, no sé por qué. Yo tampoco. No las puedo ver. Yo las comparto con la presentación, no se preocupe. Bien, vamos a compartir nuevamente esta asistencia, es la unidad que tenemos. Bien, ese es el enlace de asistencia de la web pasada, vamos a utilizarlo nuevamente. Entonces, damos inicio, ¿ok? Bien, como les comentaba, esta es la continuación de la primera webconferencia de Presaberes. Entonces, habíamos trabajado el primer tema y estábamos terminando el segundo. Entonces, hablamos o dimos un repaso primero de todo lo que era producto notable. Esto lo vimos en la clase la vez pasada, ¿no? Si lo recuerdan, cómo se trabajaba productos notables, y a partir de aquí comenzamos con lo que era factorización, indicando que factorización simplemente es el proceso contrario a desarrollar productos notables. Y nos divertimos un poco con eso, realizamos algunos ejercicios, ¿ya? Y vimos una manera alternativa de desarrollar productos notables mediante el uso del triángulo de Pascal. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido, no haberlo confundido mucho. Un poquito eso que están. ¿Por qué no se quita esto de abajo? No importa. Y se alcanza a ver ahí. Ustedes ven esto se veía ayer. Sí, señor. Sí, ok. Bueno, veamos qué tanto nos molesta esa barra de tarea allá abajo. Se ve un poco nomás corta a la mitad. Sí, podemos esconderla. Ahora sí se nota, ahora sí se ve, profe. Pero... barra de tarea. Profe, ya puede... Oculte esa barra, profe. Esa pantalla. Okay. A ver. No se quiere ocultar. Ok. Yo. No, vuelve otra vez, sí. Ok. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, vimos algunos casos de factorización y trabajamos. Oye, no corregí esto, yo pensé que lo había corregido. Ese 64, recuerdan que lo habíamos corregido por 16. Y vimos algunos ejemplos. ¿Okay? Y habíamos visto cuando algo similar o parecido a una diferencia de cuadrado no se puede factorizar. ¿Okay? Si recuerdan, esto fue lo que vimos el día de ayer, ¿no? También vimos trinomios de la forma x cuadrado, la manera particular como yo lo manejo. Repito nuevamente, espero no haberlos confundido y espero que les haya gustado. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Bien. Sí, Y señor. también lo último que vimos fue el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que es una pequeña modificación de
del trinomio x cuadrado más bx más c. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de expresiones racionales, que son una de las preguntas que aparecen en el cuestionario de presaberes. Entonces, simplemente una expresión racional es el cociente, ¿ya?, entre dos expresiones algebraicas. En este caso lo tomamos en términos de una sola variable x. Y lo más frecuente que lo vamos a ver nosotros es cuando esas expresiones algebraicas, o sea, cuando el numerador y el denominador sean polinomios, sean expresiones en una sola variable con coeficientes racionales o reales y exponentes enteros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es una expresión racional. Simplemente una fracción que está compuesta por dos polinomios o dos expresiones algebraicas. Aquí tenemos otro ejemplo más complejo. ¿Listo? Entonces, dentro de los ejercicios que aparecen en el cuestionario de presaberes, aparece simplificar esas expresiones o simplemente realizar operaciones entre ellas. Vamos a ver cortamente dos ejemplos, creo que son dos ejemplos, y recordar que las mismas operaciones de expresiones racionales son las mismas operaciones de los números racionales. O sea, la forma de sumar expresiones racionales, restarla, multiplicarla y dividirla es exactamente igual a los números racionales. Espero que la recuerden, ¿no? Bien. Veamos primero este ejemplo. Vamos a simplificar esa expresión que está ahí. Simplificar esa expresión quiere decir resolver esa división que tenemos ahí. Hay varias formas de hacerlo. Hay una forma factorizando y hay una forma resolviendo la división larga. Vamos a tratar de hacerlo utilizando factorización. Vamos a ver qué tal. Y en el desarrollo de la presentación lo haremos utilizando división larga, por si la recuerdan, si no la recordamos acá. Entonces, quiero que me diga, primero que todo, cómo factorizamos nosotros esto que tenemos aquí, el numerador. ¿Cómo se factoriza? Una diferencia de cuadrados en el numerador. Correcto, correcto. Eso que está ahí se parece a una diferencia de cuadrado. Entonces, recordemos que para diferencia de cuadrado, nosotros lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de x a la 4. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de x a la 4? X cuadrado. X cuadrado. X cuadrado. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. 1. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, veíamos ayer que esto lo podemos factorizar. Lo que está arriba se puede factorizar como x al cuadrado, x al cuadrado, un 1 por acá y un 1 por acá. ¿Cierto? ¿Y qué más? Más y menos. Más y menos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien o no? Sí. Bien. Entonces, y lo de abajo queda igual, ¿no? Pregunta que yo les hago. ¿Será que podemos seguir factorizando? Sigue habiendo Voy a- diferencia de cuadrados en el Voy a segundo término. escribirlo más pequeño porque no me va a alcanzar ese pedacito. Ahí, listo. Ya me dijeron por ahí, sigue habiendo diferencia de cuadrados en el segundo término, porque el primer término no se puede factorizar. ¿Por qué no se puede factorizar el primer término? Porque el signo está positivo. Correcto. Porque el signo de la mitad Positivo. No es una diferencia de cuadrados. no es una diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces, nos quedaría aquí que este x a la 2 más 1 se queda quietecito. Y este quedaría como... Nuevamente repetimos el proceso que está ahí arriba, sacando raíz cuadrada, ¿no? Aquí viene x, aquí viene x, aquí viene 1 y aquí viene 1. Y quedaría más y menos, ¿no? ¿Estamos todos hasta ahí o no? Sí.
o estoy complicando mucho la cosa. Fácil. Entonces, ahora Está yo veo ahí un factor X más 1 arriba y un factor X más 1 abajo, ¿no? Se cancelan. ¿Y qué nos quedaría? X al cuadrado X2 más 1. y X menos 1. X al cuadrado más 1 y X menos 1. ¿No? Y ahora veamos si me prestaron un poco atención el día de ¿cuándo nos reunimos nosotros? ¿El día de ayer o antes de ayer? Antier. Antes de ayer. Disculpen porque ya el Alzheimer a mí me está atacando. Eso se llama Alzheimer juvenil. Entonces, ¿cuánto da ese desarrollo? ¿Me colaboran, por favor? Ya simplificado todo. X. ¿Cuánto da? X al cubo menos X al cuadrado más X menos 1. X al cubo menos X al cuadrado más X Menos 1. menos 1. ¿Listo? Y ya he simplificado la expresión. Eso lo hice factorizando. Pero lo que tenemos aquí no siempre se puede factorizar o es fácil de factorizar. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, para eso voy a recordarles el procedimiento de la división larga y les recuerdo que será de mucha ayuda en nuestra tarea número 2 de cálculo integral. ¿Ok? Así que procuren no olvidarlo. Entonces, para realizar la división larga, nosotros lo que primero que nos enseñaron es escribir los polinomios que tenemos ahí. Voy a borrar lo que escribí. Esta parte. Me quedó ya. Listo. Entonces. Tutor, perdón, una pregunta. Lo que va a hacer Sí. es el mismo proceso, pero de otra manera, ¿es lo que le entiendo? Sí, utilizando división larga. Ya. ¿Listo? Entonces, escribo mi división y escribo todos los términos aquí. Bien, ¿me colaboran con los micrófonos, por favor? Entonces, recordemos que cuando uno estaba haciendo la división larga, a nosotros nos enseñaron a colocar todos los términos que falten en el polinomio. Por ejemplo, si aquí tenemos x a la 4, nos faltaría x a la 3, ¿cierto? Y entonces, para que aparezca x a la 3, lo que hacemos es colocarle 0x a la 3. También nos faltaría 0x a la 2. ¿Sí o no? Entonces, agregamos 0x a la 2. Pero también nos falta 0x. Entonces, en ese caso ya tengo todos los términos en el dividendo, ¿cierto? Profe, ahí Dígame. está aplicando lo del triángulo de Pascal, ¿verdad? No, estoy simplemente completando el polinomio. O sea, el polinomio tiene que tener todos los exponentes, ¿ya? Desde el más grande, desde el mayor hasta el menor. O sea, tiene que tenerlos todos. Y los que no aparezcan, debo colocarle 0. ¿Ya? Eso es lo primero. Por Profe, una ejemplo, pregunta. dígame. Si empieza, digamos, en X5, entonces sería 0 más Por ejemplo, 0x3, si tengo X a la digamos, 5. del 5 hasta el 1, hasta el 0, pues. Por ejemplo, ese. ¿Están viendo ese que está ahí? Sí. Entonces, yo coloco X a la 5, debe aparecer 0X a la 4, debe aparecer 0X a la 3. A la 3. El 2 a no, la 2. porque el 2 no, señor, porque el 2 está ahí. ¿Sí lo ve?
Ah, ok, sí. más 0x menos 3. ¿Ya? O sea, yo Ah, debo ok. rellenar los espacios que faltan. Listo, profe, listo, ya, ¿Sí entendí. está claro? Bien. Entonces, eso es lo que me... Y del otro lado no se hace nada porque está completo. ¿Sí lo ven? Del otro lado no hacemos nada porque está completo. ¿Ya? Y si no, si se rellena. También se rellena. Todos los espacios que se necesiten se rellenan, pero como ese está x a la 1 y ya después no viene más nadie, entonces se deja así tal cual como está. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora quiero que me digan, aquí, viendo este x a la 4, ¿qué le falta a este x a la 1 para que cuando yo lo multiplique se me convierta en x a la 4? X a la 3. X a la 3. Yo lo coloco ahí. De la 3. ¿Ya? De la 3. Listo. Y como la división normal, como nosotros dividimos un número, yo multiplico x a la 3 por x a la 1, ¿cuánto me da? X a la 4. X a la 4. Lo escribo acá de este lado, negativo. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, no entiendo por qué X a la 3. Porque yo quiero que este que tengo aquí, quiero multiplicarlo por alguien para que se me convierta en x a la 4. Ah, ok. ¿Ah? Recuerda, ¿cómo es la división? ¿Cuánto es 8 entre 3? ¿Cuánto es 8 entre 3? ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Eso es algo como cuando decíamos que un número que multiplicado por tal da igual o se aproxima a tal. Entonces cabe 3 en 8. El más cercano sería 2, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me he dado por 3? 6 a 8. 6. Y yo lo coloco acá y lo resto, ¿no? 8 menos 6, 2. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien, es muy similar, Pero, ¿ok? ¿qué pasa Dígame. negativo para poder simplificar? Para poder simplificar, porque es lo que hacemos nosotros en la división, ¿no? Está restando. Cuando lo restamos, ¿no? ¿Y si queda residuo, qué se hace, profe? Si queda residuo, queda residuo. El residuo va a ser otro polinomio, ¿ya? Queda... Es que aquí en este caso da exacto, pero si da residuo. Correcto. Si da residuo, el residuo tiene que ser un número, porque recuerda que en nuestra división, aquí teníamos 8 entre 3, ¿no? Esto nos daba 2 por 3, 6, y nos quedaría 2. Recuerda que el residuo siempre es menor que el cociente, ¿no? Entonces, del último que me quede, el exponente siempre va a ser menor que el exponente del cociente. El grado del cociente, ¿ok? Que el mayor exponente del cociente. ¿Está claro? Sí, señor. Perdón, que es divisor, porque el cociente es este, perdón, que es divisor. ¿Está claro? Bien. Entonces, seguimos por acá. Seguimos multiplicando. Entonces, multiplico x a la 3 por 1 y me quedaría x a la 3. Lo coloco de este lado, negativo. ¿Sí lo ven? Y ahora simplificamos. Me colaboran con los micrófonos, por favor. X a la 4 con x a la 4 se cancela y me quedaría 0x a la 3 menos x a la 3. ¿Cuánto da eso? Menos X a la 3. Menos x a la 3, ¿cierto? Entonces, aquí está. Y en la división, nosotros, ¿qué hacemos una vez
terminamos un paso, se baja el siguiente dígito, ¿no? Sí. Entonces acá sucede lo mismo. Y repetimos el proceso. ¿Qué le falta a x a la 1 para que se me convierta en x en menos x a la 3? ¿Por cuánto lo multiplico? Menos X a la 2. Menos x a la 2. Aquí lo tenemos. Y repito el proceso. Multiplico. ¿Cuánto es menos x a la 2 por x a la 1? X a la 3. Menos x a la 3. Como me da menos x a la 3, lo coloco del otro lado como positivo. ¿Cuánto da menos x a la 2 por 1? Menos X a la 2. Lo coloco del otro lado positivo. Y nuevamente sumo o simplifico. Este con este se me cancelan. ¿Y cuánto es 0x a la 2 más x a la 2? X a la 2. X a la 2. X a la 2. Seguimos el proceso. Se baja el siguiente término. Y la pregunta nuevamente, ¿qué le falta a x a la 1 para que se convierta en x a la 2? X a la 1. X a la 1. Y multiplicamos. X por x da x a la 2. Lo colocamos del otro lado con el signo negativo. X por 1 me da x. Lo coloco del otro lado negativo. Si están viendo la dinámica, se simplifica y nos quedaría menos x. Por último, bajamos el último término. ¿Y qué le falta a x a la 1 para que se me convierta en menos x? 1. 1 menos 1, ¿cierto? Entonces multiplico por menos 1 por x, da menos x, lo coloco del otro lado, me quedaría positivo. Y menos 1 por 1 me daría menos 1, lo coloco del otro lado, positivo. Cuando lo sumamos, me quedaría 0, ¿cierto? Esto se cancela, esto se cancela. Y efectivamente mi resultado que tengo aquí es exactamente el mismo que tengo aquí. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Pero digamos que, bueno, no sé, a mí me parece mucho más fácil la primera forma de hacerlo. ¿Es necesario o el proceso de hacerlo así o simplemente mi tarea es mostrarte los dos casos? ¿Está claro? Cada quien decide. ¿Cómo te sientas tú más cómodo en cualquiera de los dos? Ya, eso es tu opción. Lo que yo les dije es que algunas veces el de arriba no es tan fácil de factorizar. Por ejemplo, tutor, aquí, qué pena, me surgió una duda. Dígame. Al simplificar los dos números de la división, que es x más 1 sobre x más 1, ¿por qué ahí sale el x más 1 y en anterior no? ¿Cómo hace para que salga al otro lado? Y al otro lado salga x menos 1. ¿En dónde? En el numerador. En el numerador, aquí. ¿Por qué este se convirtió en este? En estos dos. Sí, señor. Diferencia de cuadrados, compañero. Porque ese es una nueva diferencia de cuadrado. Recuerda que la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, esto lo factorizamos como x más 1 por x menos 1. Y con el que está acá no nos metemos porque ya sabemos que como está más, ese no se factoriza. ¿Ok? Ok. ¿Está claro? Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Le repetía, o sea, mi tarea aquí es mostrarle los dos métodos. En algunos casos, si te aparece una potencia para aquí, puede resultar más fácil factorizándolo si tú recuerdas factorizándolo. Y si no, lo puedes hacer por división larga.
pero este que está aquí no lo sabemos factorizar, ¿ya? Entonces, en este caso, es más recomendable utilizar la división larga. Profe, yo tengo Ok. una pregunta. Dígame. Porque sale menos x a la 3. ¿En dónde? Ahí, arribita de la línea amarilla, de la primera línea amarilla. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, señor. Porque cuando multiplicamos este por este, x a la 3 por 1 me da x a la 3. Y siempre que traslademos hacia este lado debemos cambiarle el signo. Doctor, una Ah, listo, pregunta. pues. ¿Hay alguna forma de verificar el resultado que esté bien? O sea, ¿cómo puedo verificar que el resultado me haya quedado bien? Multiplicando x más 1 por x a la 3 menos x a la 2 más x menos 1. Este resultado te debe dar lo que está acá arriba, x a la 4 menos 1. Verifiquémoslo. Vamos a ver si no me equivoqué. ¿Pueden multiplicar esto de forma rapidita para ver qué tal? Profe, una pregunta. Bien. Siempre que sea, Perdón, siempre cuando se hace la multiplicación, no le escucho bien, se escucha muy bajito. que siempre que se haga la multiplicación de x a la 3 por 1, acá siempre se le coloca el menos, o sea, siempre pasa de ser Siempre positivo a pasa, correcto. negativo. Sí, le cambia el signo. No se le pone menos, se cambia el signo. Si es positivo, pasa negativo. Si es negativo, pasa positivo. Ah, ok, listo. ¿Listo? Gracias. Lo que les voy a decir aquí, ahora... Pero nunca se suman. ¿Perdón? Pero nunca los signos se suman ni se restan. Solamente si está positivo pasa negativo y si está negativo pasa positivo. Correcto, correcto. Yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos, en la división larga, el que está dividiendo es un binomio, ¿no? Entonces, cada término le corresponde un binomio de acá, del que se le divide. Digamos, por ejemplo, aquí tengo x a la 3 y acá me corresponde de dos términos, menos x a la 4, menos x a la 3, y luego a lo que ya termino con esto, ya sigo con otro término. Correcto. Si estuviera aquí un trinomio, ¿serían 3 términos de acá? Correcto, 3 términos acá. Sí, señor. Aparecería aquí donde está esta flecha roja, aparecería otro término. Ah, ya vale. Muchas gracias, profe. Bien, entonces mientras verifican esto, les voy a enseñar un truco que no lo pueden utilizar en la Presaveres, porque la idea es que usted sepa realizar este proceso, pero GeoGebra es una herramienta poderosa que me sirve a mí para verificar o realizar operaciones para comprobar. Entonces tenemos allá que la expresión racional es Q de X igual a X a la 4, ¿no? X a la 4 menos 1. X a la 4 menos 1. Y dividimos, me gusta, y dividimos entre X más 1. ¿Sí lo están viendo? Esa que está ahí en mi No, señor. expresión. ¿No lo están viendo? ¿No están viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí. Sí se ve, Sí, sí se ve. sí. Entonces, Ah, yo quiero ver que el resultado es correcto, que lo que me dio allá es correcto. Entonces yo digo aquí, simplifica. Entonces, si están viendo, simplifica ahí. Y yo escribo simplemente, como allá está llamada la letra Q, entonces yo le escribo ahí, simplifica Q. ¿Listo? Y pueden ver que ese es el resultado que nos dio en nuestra división. ¿Listo? Si quiere comprobar de otra manera, como la multiplicación que teníamos allá, x menos 1 por el cociente que nos dio fue x a la 3, ¿no?
menos x a la 2 Más x menos 1. menos 1. Ese resultado, y también le doy simplifica. Y le doy, ahora esta se llama G. Cuando yo le doy simplifica G, me lo muestra más complejo. No quiero que me lo muestre así. A ver, desarrolla. Quiero que desarrolle G. Me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Me equivoqué porque aquí no es menos 1. ¿Cierto? Recuerda Sí, que es X más más, ¿no? Ahí me equivoqué. Listo. Entonces, ¿sí están viendo? Que cuando yo multiplique lo de arriba me tiene que dar el numerador. X más 1. Entonces, esas son las diferentes formas que yo tengo para comprobar que un resultado de una multiplicación, de una división, de una simplificación está correcto. Bien, eso para que vayan adelantando un poco a la próxima tarea. ¿Estamos? Bien, entonces vamos por aquí, ¿no? ¿Okay? Ya saben, si usted puede factorizar, si usted cree que puede factorizarlo y puede simplificarlo, puede hacerlo factorizando. Si no, utiliza la división larga, que la usaremos aquí en clase. Bien, entonces ahora tenemos esto, ¿ya? Entonces me dice que vamos a resolver esa división que está ahí de dos expresiones racionales. Sí. ¿Listo? Sí. Antes de resolver esa división, lo primero que tenemos que hacer es factorizar todo lo que se pueda. Entonces, las dos expresiones que están ahí. Entonces, yo quiero primero que todo que factoricen esa expresión. De lo que tenemos ahí, de esa fracción, ¿quién factoriza? X ya está ahí factorizado. X no, ni siquiera hay que tocarlo. El que podemos factorizar es el numerador, ¿sí o no? Me dicen por acá que Lisette no puede ver el... Lisette, ¿me confirma si ha podido ver la presentación o no? Sí. Okay, bien. Seguimos entonces. ¿Cómo se factoriza? Me ayudan un poco. ¿Cómo se factoriza el numerador de esa expresión? ¿Cómo se factoriza el numerador de esa expresión? Vamos a ver. Sí. Estamos conectados. X menos X menos 3. ¿Qué más? 2X menos 3. Primer término X menos 3 por X más 2. Correcto. X menos 3 por X más 2, ¿cierto? Así, ¿sí recuerdan cómo se factorizaba eso ayer? Este signo lo llevábamos aquí, ¿no? Después multiplicábamos este signo con este signo, menos por menos, nos daba más y lo colocábamos de este lado. Y teníamos que encontrar dos números, como los signos eran diferentes, menos y más, dos números que multiplicados me dieran 6 y restados me dieran 1. Entonces, esos dos números son 3 y 2, ¿cierto? Escribimos siempre el mayor y después el menor. ¿Estamos hasta ahí?
Y, Sí, bueno, profe, ahí tengo x a la 2, ahí tengo x a la 2 menos x, esa menos x, ¿qué se hace? La no, x esa. porque esa menos x la absorbe la factorización. ¿Ya? Ah, sí, claro, sí. Esa menos x la absorbe la factorización. Entonces, ¿cómo factorizamos x a la 2 menos 9 sobre 2x? X menos 3 y x más 3. X menos, eso es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Y lo Sin la diferencia factorizamos de de esa cuadrado. manera. Entonces, ya cuando hemos factorizado todo, entonces procedemos a realizar la división. Entonces, la división entre esas dos expresiones es lo mismo que dividir lo que factorizamos primero entre lo que factorizamos después. Y veamos si estamos conectados. ¿Cómo es la división de fracciones? O de números racionales, ¿la recuerdan? ¿Cómo era? Igual. Igual. Cruzado, ¿cierto? Era cruzado. O sea, multiplicar este por este y multiplicar este por este. Y esa multiplicación nos quedaba así. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora hay que simplificar lo que se pueda simplificar. ¿Qué podemos simplificar ahí? X menos 3. X menos 3. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Una X. Y una X. ¿Listo? Y entonces, lo que me quedaría es... X. ¿Cierto? Profe, pero ahí no se simplifica x menos 3 con x más 3. Oh, porque voy a simplificar yo x menos 3 con x más 3 si no son iguales. Son los mismos signos. Yo tengo que simplificar cosas que son iguales, ¿cierto? Factores que son idénticos. ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? Sí, señor, ahí vamos. Bien, entonces, listo. Eso es todo lo que teníamos que... Dígame. Donde dice ejemplo, resolver la división, a lo que digamos, la I significa dividir. Por ejemplo, yo aquí me hubiera confundido y hubiera hecho solo la división de 3, así ahí me quedaba. No, porque, o sea, yo puedo escribirlo de dos formas. Yo puedo escribir el ejercicio así al comienzo, ¿cierto? ¿Ya? O sea, yo te puedo preguntar a ti cuál es el resultado de dividir 8 entre 2. ¿Cuánto es? 4. 4, ¿cierto? O yo te puedo preguntar a ti dividir por resolver la división entre 8 y 2, pero no significa que esto sea la operación. Acá está la operación que te estoy indicando. ¿Sí lo ves? Ah, ya, listo. ¿Ya? Vale, gracias, profe. Bien. ¿Dudas o preguntas? Seguimos entonces. 6. Ahora hablemos de derivadas. Esto lo vieron ustedes en el curso inmediatamente anterior. Y aquí tenemos la definición de lo que es la derivada de una función. Esa definición es un poquito compleja y encontrar la derivada de una función mediante la definición es fastidioso. Ustedes se cansaron de hacerlo en el curso de cálculo integral. Entonces, esta es la definición. Se define la derivada de una función f' de x como el límite cuando h tiende a 0 del cociente de f de x más h menos f de x sobre h. Siempre que este límite exista, ¿eh? Porque algunas funciones no tienen derivada, no son derivables en algún punto. Entonces, aquí tenemos un resumen, ¿eh? De lo que son
las fórmulas de derivación, ¿ya? Y las reglas de derivación. Profe, qué pena. Esta, ¿Me diga. dejas ver la anterior diapositiva, por favor? La anterior. Sí, ¿cómo no? Aquí está. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bien, ok. Entonces, bien. Ahora, por acá, esta es la tablita que yo les hablo de las fórmulas de derivación. Esta tabla está bastante completa y aparecen las derivadas de las principales funciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que si tenemos una función constante, un número, su derivada es igual a 0. Si tenemos la función f de x igual a x, aquí está multiplicado por a, pero ¿cuál es la derivada de x? ¿La recuerdan? 1. 0. 1. No, la de la constante es que es 0. Entonces aquí la de x es 1, pero como está multiplicado por a por 1 me da a. O sea, está un poquito más general. También tenemos la fórmula de f de x igual a x a la n. ¿Cuál es la derivada? Esta es la más usual, la que más usamos. La derivada de x a la n, ¿cuál es la derivada? Se baja el exponente n y se le resta 1 al exponente. O sea, n por x a la n menos 1. ¿La recuerdan o no? Y cada formulita tiene su pequeño ejemplo acá. La fórmula que tenemos arriba nos sirve para cualquier exponente que tengamos. En el caso de la que tengamos la raíz cuadrada, ustedes recordarán que la raíz cuadrada se puede escribir como un exponente. ¿Cuál es? X al cuadrado. Al cuadrado. Cuidado. Raíz cuadrada de x se puede escribir como x a ¿cuál exponente? A la 1 medio. A la 1 medio, ¿correcto? Medio. Y raíz de enésima de x se puede escribir como x a la ¿qué? A la 1 sobre n. A la 1 sobre n, ¿correcto? Y aquí tenemos sus respectivas fórmulas de derivación, pero también se puede calcular con esta fórmula, como usted se sienta más cómodo. ¿Okay? Y tenemos la derivada más difícil que existe, que está aquí, que es f de x igual a e a la x, la derivada de la función exponencial. ¿Cuál es su derivada? E a la x. Ella misma, ¿cierto? Ella misma. ¿Ok? Bien. Aunque no lo crean, a muchos estudiantes se les olvida que esta función, su derivada es ella misma. Y un poquito más compleja que la función exponencial de e a la x, aquí tenemos a la x. Su derivada será ella misma, pero le agregamos un pequeño detalle, que es que la multiplicamos por el logaritmo natural de la base. También tenemos la derivada de la función logaritmo, que esta sí muchos estudiantes la recuerdan, su derivada es 1 sobre x, y la de un logaritmo más complejo, que es 1 sobre x, y se le agrega este adorno que está aquí. Y aquí está lo importante, la derivada de las funciones trigonométricas. Y la tenemos. La derivada de las funciones trigonométricas, que faltan algunas. ¿Ya? Faltan algunas, hay que buscarla. Falta derivada de la secante. La tabla que les voy a colocar, ahí va a aparecer secante, cosecante de x y cotangente. ¿Okay? Y en la parte derecha tenemos lo que se llaman las reglas de derivación. ¿Okay? Simplemente la regla de derivación es que me dicen que si yo tengo esta es la primera que está aquí, que si yo tengo una constante, voy a cambiar de presentación porque yo esta la tengo mejor elaborada. A ver que lo tengo por separado. Espero que esté por aquí. A ver si es esta.
No tengo. Bueno, no importa. Después cuando se la comparta la tendré mejor. ¿Okay? Bien, seguimos entonces. Déjenme ver si la que tengo aquí. Esta no es. No, no la tengo acá. Nada, yo después se la comparto más completa, no importa. Sé que la tenía más completa. Profe, Dígame. disculpe. Dígame. En algún momento usted nos va a dar otra clase para poder aprender a manejar el GeoGebra. Yo no. Esto es o sea, en los CIPAS tú puedes solicitarle a tu tutor que si te puede ayudar con GeoGebra. ¿Me entiendes? Porque a mí me quedaría, le corresponde al tutor. Sí, no sé si me hago entender. Sí, señor. ¿Ya? Listo. Bien. Ok, entonces. Profe, pero de igual manera eso en el canal de lo han subido para digamos, las explicaciones de desarrollo. Perdón, no le entiendo, está entrecortado. Que de igual manera esos videos los suben como en YouTube para que uno vea las explicaciones de cómo utilizar GeoGebra y eso, ¿no? Sí, hay varios. De hecho, voy a comentarle a la directora a ver si podemos programar una charla sobre álgebra de funciones en GeoGebra. Yo les comento y estamos, si no, le recuerdan a su tutor para gestionarlo, ¿ok? ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. En la fórmula de la derivada de raíz de X, el resultado de 1 sobre 2 raíz de X se puede escribir también 1, sobre 2X raíz y la X en paréntesis sobre la raíz. Sí, pero no altera, no es significativo. ¿Ya? Es que Bien. por Entonces, ese error me quedó una pregunta. no se preocupe. Entonces, en la presentación que había modificado un poco, esto tenía nombre, esta es la regla de la multiplicación escalar, que es que si una constante multiplica una función, uno simplemente deja la constante quieta y deriva la función. Es muy útil. Las demás que están acá tienen su nombre de acuerdo a la operación. Esta es la regla de la suma, que si dice que si yo tengo una suma de dos funciones, la derivada simplemente es la suma de las derivadas. Si tengo una recta de dos funciones, la derivada es la recta de la derivada de cada función. La complicada es la regla del producto y la regla del cociente, que me dice que esto es como una oración de la iglesia. Si yo tengo un producto f por g, su derivada es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Eso es de acuerdo a cómo uno se sienta más cómodo. Algunos, como el orden de los factores no altera el producto, algunos dicen la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y igual sucede con el cociente, pero en vez de ser suma, se convierte en una resta y se divide sobre el cuadrado del denominador. ¿Okay? Y por último, la que parece un poco más compleja para los estudiantes es la famosa regla de la cadena. Esta que está aquí tiene nombre, se llama regla de la cadena. Y es como si uno tuviese algo dentro de una cosa más grande. Entonces, cuando se deriva, simplemente lo que se hace es derivarlo de afuera y se multiplica por la derivada de lo que está dentro. ¿Listo? Entonces vamos a ver un par de ejemplos
Y cuando termine pasaré a la pizarra y tomaré un par de ejemplos más que lo había colocado en la presentación y no me aparece. Entonces, en la otra presentación sí está. ¿Ok? Entonces, veamos, aquí tenemos estas tres funciones. Tenemos f de x igual a 3x a la 4 más 4x a la 3 menos 2x más 9. Tenemos otra función g de x igual a 3 por seno de 5x. Y tenemos h de x igual a e a la 4x. Vamos a encontrar la primera, segunda y tercera derivada de cada una de estas funciones. ¿Listo? Entonces, comencemos con la primera. Comencemos con f de x igual a 3x a la 4 más 4x a la 3 menos 2x más 9. Entonces, presten atención. Aquí tenemos una suma. Tenemos una recta. Entonces, lo que vamos a utilizar es la regla de la suma y de la recta, que dice que la derivada de una suma y una recta es la derivada de cada uno de estos términos. ¿Listo? Y cuando vayamos a derivar cada término, debemos utilizar la regla de la multiplicación escalar que me dice que este número se queda quieto. Entonces, debo derivar solamente x a la 4. ¿Y cuál es la derivada de x a la 4? Utilizamos la fórmula de la derivada de x a la n. Vamos a recordar acá. ¿Cuál es la derivada de x a la n? ¿La recuerdan? 12x a la 12, ahí daría 12x al cubo. No, vamos por paso. No hay n que volar. menos 1. N por x a la n menos 1, ¿cierto? Esta es la derivada de x a la n. Entonces vamos a aplicarla para x a la 4. ¿Qué me quedaría? 4x a la 4 menos 1, que es igual a 4x a la 3. ¿Listo? Vamos paso por paso. No hay que volar. ¿Ok? Entonces, así me quedaría, ¿no? Para cada uno de los términos. Este 4 se queda quieto. ¿Y cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. Este 2 se queda quieto. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Este número no tiene variable. ¿Cuál es la derivada? 0. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí. Bien, entonces ya lo que me queda es simplificar. Si simplificamos, entonces tendríamos que esa es la derivada. Esa es la primera derivada, ¿ok? Ahí está. Entonces, la segunda derivada simplemente es la derivada de la primera derivada. ¿Correcto? Entonces, díganme ustedes cuál es la derivada de la primera derivada. 6x a la 2. 6, ¿por qué 6? 36x a la 2. 36x a la 2. Ah, Lo perdón. siguiente. 24x 24x más 24x menos 0. 0. ¿Cierto? Ahí queda. ¿Sí lo ven o no? Si simplificamos, ahí está. Perfecto. Y por último, la tercera derivada, ¿qué sería? Sería la derivada de la segunda derivada. ¿Ok? 72x más 24. ¿Sí o no? Eso que tenemos ahí. Y entonces, nos quedaría eso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, señor. Profe, yo sí tengo una pregunta. Hay donde dice, aquí, para el 36x a la 2, ¿no quedaría 36x a la 1, por decirlo así? ¿Por qué? No, porque estoy simplificando. De aquí a aquí estoy simplificando.
multiplicando este por este. Ya el exponente no cambia. El exponente cambia cuando yo hablo de derivada. ¿Listo? Ok. ¿Sí está claro? Aquí cambió. Aquí tenía primera derivada. Cambió de primera para segunda derivada. Aquí sí cambió el exponente. Mira que cambió de 3 a 2. ¿Ya? Aquí sí cambió el exponente porque pasó de aquí a aquí. Pasó de segunda derivada a tercera derivada. Ah, sí, 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 profe, ¿Ya? ya ¿Listo? entendí, sí. Bien. Cuando estoy simplificando no cambian los exponentes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora veamos el segundo Profe. ejemplo. Dígame. Profe, pregunta. Si hay que sacar la cuarta, entonces quedaría 71 más. No sé, dígame los demás. Sí. ¿Sí será? Sí, correcto. Sí, señor. Bien. Y si hablamos de una quinta derivada, 0. ya de ahí en adelante no tiene sentido hablar de derivada porque todas van a ser 0. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué desde la primera derivada no se hace de una vez? O sea, ¿por qué no se pone 12 de una vez, sino que se separa del 3, 4x al cubo? Porque yo tengo que mostrártelo paso a paso. Porque si te muestro esto enseguida, muchos no van a entender. ¿Sí está claro? Sí, es mejor así. Es mejor Sí, así. Es un paso a paso. Eso es lo que tenemos. Mi tarea es mostrarte paso a paso lo que está sucediendo para que entiendas, porque algunos no. Por ejemplo, cuando yo pregunté, ya alguien estaba simplificando y todo enseguida. 12x a la 3 más 12x a la 2. Entonces, bien. Entonces, ¿hasta aquí claro todo? Todo claro. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo hay que agarrarlo con pinza. ¿Ok? Porque miren lo que pasa aquí. Aquí tenemos este 3 que está aquí. ¿Lo están viendo o no? Sí. ¿Qué estoy haciendo yo? No. ¿Están viendo este 3? Señor. Ese 3 se queda quieto. ¿Ok? Porque la fórmula me dice que si tengo un número que multiplica una función, deja ese número quieto, no te metas con él. Pero aquí tengo la función seno. Esa es una función. Y dentro de la función seno hay otra función que es 5x. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, ahí debo venirme acá a esta fórmula, esta regla de derivación. Se me pasó, me voy muy lejos. Que tenemos aquí la regla de la cadena, que me dice que es la derivada de la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. ¿Ok? Entonces nos venimos por acá. ¿Listo? Entonces, primero que todo, el 3 se queda quieto. ¿Lo están viendo que se quedó ahí? Sí. ¿Cuál es la derivada de la función seno? Menos coseno. No, señor. Coseno. Coseno. Sí, ¿Listo? perdón. Coseno. Coseno. Aquí está. Aquí está. ¿Listo? Y ahora lo multiplico por la derivada de la función que está dentro. ¿Cuál es la derivada de la función que está dentro? ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Por eso aparece aquí este 5. ¿Sí lo ven? Una pregunta. Dígame. Venía, es que me perdí ahí un poquito con el 5 coseno. Ahí me perdí un poco. Ok. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es la derivada del seno? Sí, señor, sí. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Pero no Coseno. entiendo el 5 ahí. Entonces me quedaría 5x. Y ahora lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Entonces, Ok. este 5 aquí es muy maluco, entonces lo ponemos mejor al frente. Listo. ¿Listo? Y ahora simplifico. 3 por 5. 15. 15. 15 coseno de x. Esa es la primera derivada. Ahora repito el proceso. Para la segunda derivada, este 15 se deja quieto.
No lo toco. Derivo la función coseno y lo multiplico por la derivada de 5x. ¿Cuál es la derivada de la función coseno? Menos seno. Menos seno de 5x. Y lo multiplico por la derivada de 5x. ¿Cuál es? 5. 5. Nuevamente el 5 lo paso al frente y me quedaría eso, ¿no? Y simplifico. ¿Cuánto es 15 por menos 5? Menos 75. Menos Menos 75. 75. ¿Listo? Entonces, díganme ustedes cuál es la tercera derivada de esa función. Vuelve a hacer. Creo que una pregunta. Dígame. En 15 coseno de 5x, para yo bajarlo a que me quede menos 5 seno. O sea, como paso el 5 atrás, ya es negativo, obviamente, ¿cierto? Es que me perdí ahí, o sea, no. No, porque lo multiplica por el menos. O sea, te queda. El seno. Te queda la derivada. La derivada de coseno. La derivada del coseno es menos seno de 5x. Y lo multiplica por la derivada de lo que está dentro, que es 5. Colabórenme con los micrófonos, por favor. Entonces, cuando multiplica este 5 por este menos, es que nos queda menos 5 seno de 5x. ¿Sí estamos? Sí, señor, ya. Sí. Listo. Entonces, acá, porque me va a quedar encima de esto. La tercera derivada sería Bien. 75. Seguimos. Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, la tercera derivada. Pero no quería coseno. Correcto, sí. En vez de seno, aquí Profe, debe ir para sacar coseno. la tercera, ¿el seno también conserva el signo negativo? No, el menos 75 se queda con el negativo. Aquí me equivoqué, ¿oyeron? Aquí me equivoqué. Mucho cuidado. Aquí no debe ser seno. ¿Ok? Sería coseno. Coseno. 5 coseno ¿Ya? por 5x. Ese menos 75 se queda quieto. Y quedaría 5 coseno de 5x. Correcto, porque estamos en lo mismo que en el primer caso, ¿no? Profe, ¿y por qué está el 5 antes del coseno? Porque ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de 5x. Y lo multiplica por la derivada de lo que está dentro de este 5x, que es 5. Entonces, es el mismo proceso que el primer caso. ¿Estamos? Pero grave, se me escapó ese menos ahí, ese coseno. Uy, qué feo. Bien. Profe, entonces queda menos 375 coseno de 5x. Coseno de 5x. Sí, a mí también. Correcto. Ahí está. ¿Sí lo ven? Coseno. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Okay? Así. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Profe, pero no quería menos 375 seno de x. No, porque me equivoqué. Me equivoqué derivando. Yo me equivoqué derivando. Aquí Es escribiendo. Sí, por eso, coseno. pero ya no tenemos Es coseno. coseno. Es coseno. Sí, la derivada de coseno no es menos seno. Por eso, pero esa la utilizamos en esta, cuando derivamos esta. Y ahí no se vuelve a derivar el seno. No, exacto, sí, ¿no? Por eso, la ¿Es derivada del coseno coseno. se vuelve a derivar? ¿Perdón? La derivada es coseno. La derivada del seno es coseno. Es coseno. Que ella está multiplicando menos 75 por 5. Ya está multiplicado, sí. Y no está derivando, por eso es que no hace eso. No estoy derivando. Estoy simplificando simplemente. Disculpe, o sea, cuando el 5 se multiplicó por el menos seno, ¿el seno quedó normal? ¿Cómo? Sí, el seno queda normal. El seno no se toca. Ah, vale, vale. ¿Ya? Buenas noches, una pregunta. Es que a mí me dio
menos 373, no 75. ¿Y de dónde? Multiplicó mal la calculadora. 5 por 5 da 20. Yo coloqué toda la función. Menos 75. Por Perdón. 5. Espera, me faltó el 5, ¿verdad? 5 por 5, 25 y 2. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, señor. Bien, listo. Bien. En la presentación se me acabaron los ejercicios porque yo había agregado 2 más, pero para no perderme buscando, tengo que buscar, porque estoy en mi computadora y lo había hecho en la computadora del centro. Profe, falta uno. Sí, sí, falta E a la X, sí, falta S. Entonces, Profe, una sugerencia. dígame. Por lo menos, como usted se equivocó en algunos textos, usted nos puede pasar la diapositiva, por lo menos con todo lo que está escribiendo, las correcciones y todo. O sea, no la diapositiva tal cual, sino con las correcciones. No, con esta grosería que está aquí no puedo mandárselo. Con los rayones no. Pero bueno, okay. yo corrijo todos los errores. ¿Yo? Igual la web conferencia queda guardada, ¿no? Ok. Bien. Ya, lo que pasa es que a mí me gusta. ¿Las envías? Igual la grabación sí, queda guardada. la grabación sí, la grabación sí. Lo que pasa es que a mí me gusta que lo resultados. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. No, yo le dije que hasta ya está bueno. El micrófono, hombre. Ya, listo. Bien. A mí me gusta que cuando vayan trabajando los resultados vayan apareciendo. Entonces, eso es factible de que cometa algunos errores. ¿Sí está claro? Sí. Espero me entiendan. Entonces, son cascaritas que pone el profe ahí también. Aquí se me fueron las luces, aparecen los resultados. La idea era que ustedes los hicieran, ¿ya? Para la función h de x, para calcular la derivada, la idea era que esto apareciera de último y no apareció, apareció primero que el ejercicio. Tengo la función e a la x, ¿cierto? ¿Cuál es su derivada? La derivada de E a la X es E a la X, pero se hace E a la 4X, ¿cierto? Y tengo que multiplicarla por la derivada de arriba. ¿Cuál es la derivada de arriba? 4. 4. Entonces, ¿está claro que sale este resultado de aquí o no? Sí. Sí, está claro. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, para la segunda derivada, este 4 se queda quieto. Solo, Y simple. o sea, cada resultado se va multiplicando por 4. Ajá, correcto. Entonces, sí. 4 por, ¿cuál es la derivada de e a la 4x? La acabamos de hacer. 4 E a la 4x. Por la si multiplicamos nos queda 16 e a la 4x. Nuevamente 16 se queda quieto. ¿Ya? Entonces quedaría que la tercera derivada sería igual a 16 por la derivada de e a la 4x. ¿Cuál es la derivada de e a la 4x? Sería la misma 4e a la 4x. 4e a la 4x. Y aquí resulta 64e a la 4x. ¿Complicado? Bien, esto lo debieron ver ustedes en curso de cálculo integral. En el otro cálculo. En cálculo diferencial, ¿cierto? Entonces, voy a salirme de acá de la presentación. Ya hemos terminado con la presentación. Voy a pasar un momento por la pizarra. ¿Te vas a hacer alguna ahí de logaritmo natural o qué? Podemos rapidito, podemos hacerlo de logaritmo natural o aquí, listo. Vamos a hacer, voy a tratar de hacerlo aquí en este espacio. Voy a dividir esto y dividir esto. 3 ejercicios voy a hacer ahí. Primero,
vamos a derivar. Esa función que está ahí. ¿Listo? Eso que está ahí es un cociente, ¿no? Ahora sí. Mil disculpas por los garabatos que estoy escribiendo. Mi caligrafía es bastante desagradable. Si sienten mareo, se toman un acetaminofén, ¿cierto? O dolor de cabeza. ¿Para qué? Entonces, vamos a derivar eso. ¿Okay? ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada del de arriba por el de abajo. La derivada del de arriba. Voy a dejarlo indicado. Voy a dejarlo indicado así. Mira bien. La derivada del de arriba. Por el de abajo, sí. Por el de abajo. Voy a cambiar eso de color para que se sepa que es derivada y no un exponente. Por el de abajo. 2x a la 2 más 1. No me va a alcanzar. Así que voy a borrar esta línea. Menos, recuerda que aquí debe ser siempre menos que el de arriba. Arriba por el de abajo derivado. Por la derivada del de abajo. Hasta ahora no he hecho nada del otro mundo. Esa es la regla de la derivación sobre el de abajo al cuadrado, ¿no? Sí, señor. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahora es que voy a realizar cálculo. Ahora sí es donde yo necesito que aparezcan los expertos que estaban allá diciendo, calculando derivadas así, corriendo enseguida. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 menos 4x más 3? Así rápido, ya, así. 2x menos 4. 2x menos 4. 2x menos 4. 2x menos 4. ¿Estamos? Sí. Y aquí dejamos 2x a la 2 más 1. Y por este lado se queda igual. X a la 2 menos 4x más 3. Nuevamente, ¿cuál es la derivada de 2x? 4x. 4x. Lo de por comodidad y por costumbre, lo de abajo nunca se toca. ¿Vieron? Lo de abajo nunca se toca. Si usted quiere, lo multiplica. Si no, no. Pero entonces, ahora lo que me queda aquí es resolver esta ensalada. Este señor por este señor, este señor por este señor. Rapidito, multipliquen Profe, eso. Dígame. pero no, ahí puedes simplificar. No. El 2x cuadrado más 1 lo puedes simplificar. No No, puedes señor. simplificar. No, porque está No, restando. señor. Tendría que aparecer acá de este lado. Qué pena. Me equivoqué. Mucho cuidado. ¿Ya? 4x a la 3 menos 3. El primero. F' de x es igual a 4x a la 3, ¿cierto? Menos 3. Sí, señor. Ajá. Más 2x. 2x menos 8x a la 2 menos 4. Menos 4. Y ahora este 4x multiplica por cada uno de estos y de ñapa tengo un menos acá. ¿Lo están viendo? Sí. Se quedaría menos 4x a la 3 más 4x a la 2 más 12x. Más, sería más 16x a la 2. Menos 12x. Profe, ¿por qué 4x no sería 4 por 4? Menos 12x. Y yo porque puse Esa eso parte no la entendí. 16. Menos 16x. ¿Cuál es esa, profe? ¿Correcto? Bien. Y es ¿Listo? menos 12x, profesor. No,
y es menos 12x. Correcto, muy bien. Qué Profe, bueno que están ¿dónde sale el pendientes. 4x a la 3? Multiplicar El menos este por 4x este, a la... este por este y este por este. ¿Sí lo vemos? Profe, ¿no es menos 16x a la Sí, 2 profe. más 16. 12x? No, porque Es que el menos, el menos, todo se afecta por este menos que está acá, ¿lo ven? Que el menos cambia toda la expresión. Sí. Correcto. ¿Sí lo vemos o no? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces ahora entre lo que está arriba, términos semejantes. 4x3 se cancela con 4x3. 4x3 se cancela con 4x a la 3. Menos Queda 8x a la 2. cuadrado. ¿Y este cuánto da? 8x cuadrado. 8x a la 2. 8x a la 2. Menos Este 10x. señor, con este señor, ¿cuánto da? Menos 10x. Menos 10x. Menos 10x. Y menos 4. Menos 4 se queda solo, ¿no? Señor. Menos 4. Todo esto sobre 2x a la 2 más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y esa es la derivada de esa función. Hay un tipo que está comiendo y se le escucha el micrófono. ¿Ya? ¿Duda o pregunta hasta aquí? No, profe, clarísimo. ¿Ah? Profe, en esa última parte me perdí. Después ¿Dónde? de la ¿Por qué? multiplicación, cuando multiplica multiplicación, el primer ahí- término, ¿Cuál primer término? cuando se multiplica el primer término, el Ajá. 2x Ajá. por 2x cuadrado, ahí es 4x al cubo. ¿Y por qué coloca más? Tutor, qué pena, hay otra Porque, pregunta. porque están positivos los dos, ¿no? Está 2x por 2x 2x por 2x a la por 2 da 1. Ah, sí. Más 2x, sí, ya entendí. Correcto. Profe, Dígame. ahí, digamos, en la segunda, dice, digamos, entre paréntesis, x elevado a la 2 menos 4x más 3 por 4x, ¿cierto? Correcto. En la última usted multiplica, pues, x elevado a la 2 por 4. Está Ajá. bien. Pero ese menos 4x por 4 no da negativo por ser menos 4 por 4 positivo, menos por más da menos. Por eso, este que está aquí no. Este menos es el que lo convierte en positivo. Este con este da 4x a la 3. Y este menos que está acá al frente lo convierte en negativo. Ah, ok. ¿Sí me hago entender? No, pues listo, ahí listo. X elevado a la 2 por 4 da 4x a la 3. Se coge el menos 4 por 4. Ajá. Este por este da Daría menos 16. Por eso, profe, menos y abajo más. dice 16, más Porque 16. porque este menos le cambia el signo a listo. todo lo que ocurra de aquí en adelante. Listo, entonces dale ya. O sea, profe, o sea que ese menos le cambia los signos a todo lo que está en el paréntesis. Correcto. ¿Ya? Colabórenme con el micrófono, por favor. Bien, veamos. ¿Alguien pidió un ejemplo del logaritmo? Vamos Pero se puede seguir simplificando un poquito más. Por ejemplo, ahí es donde está 2x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Se puede hacer, y no sé si de pronto se puede simplificar más o ya ahí no vale la pena. A ver, aquí hay factor común 2, ¿no? Sí. Pero lo que suceda de aquí no va a cambiar mucho la cosa. Factor común 2. Pero abajo, si yo hago elevo al cuadrado el trinomio, el binomio, me queda un trinomio que de pronto puedo factorizar un poquito más, ¿no da? No, ya no simplifica más. O sea, para que se simplifique tendría yo que factorizar el numerador y ver si se simplifica con alguien de abajo. Exacto. ¿Ya? Pero no es tan significativo, ¿ya? O sea, lo que viene no es tan. Ok. Sería más trabajo.
Profe, una preguntita. Dígame. Ahí, la que tiene el texto en verde, bueno, al momento que lo pasa a rojo en el resultado, ¿por qué coloca el 8x a la 2 de primero? O sea, si hubiera por lo menos un x a la 3 primero sin simplificar, va primero el x a la 3. Va primero el x a la 3. Lo que pasa es que aquí el x a la 3 se cancela. Ajá. No, por eso, si hubiera uno que quedara ahí, se hubiese colocado. Entonces, sí, se coloca de mayor exponente primero y ahí en adelante, sí. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Gracias. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Me pidieron un logaritmo. Sí, profe. ¿Y si alcanza hacemos un logaritmo natural también o qué, profe? El logaritmo natural es más fácil. Ya te explico por qué. Ese es en base 3. ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces, para saber cuál es la derivada de esa función, vamos acá a la presentación. Y tenemos la... Aquí, ¿están viendo? Aquí tenemos la fórmula de la derivada de cualquier logaritmo. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Sí. 1 sobre x logaritmo natural de a. Pero acá no es x. ¿Ya? Acá no es x. Aquí es esta expresión que está aquí. O sea que su derivada será 1 sobre x a la 2 menos 5x más 4. Y me dicen que siempre que yo derive el logaritmo en cualquier base que no sea logaritmo natural, yo debo colocarle logaritmo natural de 3 aquí de adorno. ¿Lo ven? Esa es la fórmula. ¿Ya? Pero lo debo multiplicar por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? 2x menos 5. 2x menos 5. 2x menos 5, sí. Entonces, esto ya ustedes saben que esto tiene un 1 aquí abajo. Y ya ustedes son expertos multiplicando fracciones. Esto quedaría 2x menos 5 sobre x a la 2 menos 5x más 4 por el logaritmo natural de 3. Y pare de sufrir. ¿Ya? Así de sencillo. En el caso de que sea logaritmo natural y no sea cualquier logaritmo sencillo, elimina esto que está aquí. ¿Sí está claro? Profe, si yo quiero seguir con la operación, ¿cómo seguiría? O sea, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Seguir con qué operación? Ya no puedo hacer nada. O sea, ya no se puede hacer nada. No, ya no se puede. Terminamos ahí. Lo que tú puedes hacer aquí es multiplicar este logaritmo natural de 3, multiplicarlo por este, multiplicarlo por este, multiplicarlo por este. Pero por costumbre, en, ¿cómo se llama? En cálculo diferencial, uno evita desarrollar el denominador porque no ayuda para nada. ¿Sí ves? No es funcional. Profe, no entendí el 2x menos 5. Ok. Recuerda, estamos utilizando la regla de la cadena. De la cadena, esta que está aquí. Estamos utilizando la regla de la cadena que me dice que es la derivada de lo grande por la derivada de lo que está dentro. Entonces, ya yo derivé aquí, ya yo derivé lo grande, yo derivé el logaritmo y me dio esta fórmula. 1 sobre todo esto que está aquí. Y la regla me dice, si ya derivaste lo grande, ahora multiplícalo por la derivada de lo pequeño. Y la derivada de esto que está aquí, ya ustedes son expertos derivando. Derivada de x a la 2 menos 5x más 4. Derivada de x a la 2, 2x. Derivada de menos 5x menos 5. Y derivada de 4 es 0. ¿Bien? Ok, profe, sí, ya entendí. Profe, una ¿Listo? pregunta. Bien, dígame. ¿Qué se hace si el exponente del logaritmo está negativo? ¿Cuál exponente?
La base. ¿Perdón? La base. La base, no señor, No es eso nunca puede ser negativo. Esa base siempre es positivo. ¿Oyó? Ah, ok. Por la definición del logaritmo. Número mayor que 0 siempre. ¿Ya? Y diferente de 1, porque el logaritmo en base 1 no tiene sentido. ¿Ya? Bien, bueno, jóvenes, les deseo mucho éxito. Ha sido todo por el... Dígame. Lo de los... Dale, compañero, habla, todo bien. Gracias. Si me piden digamos, la segunda derivada del logaritmo así normal, ya no sería logaritmo, sino la de un cociente, me pedirían que saque la segunda derivada. La segunda derivada ya quedaría un cociente. Ya quedaría la derivada de un cociente. Ah, ya. Vale, gracias. Profe, ¿Listo? vení, una Bien. pregunta a los PDFs, que ¿cómo hacemos ahí? No es que a mí como que no me abre, ¿no? Los voy a... No, yo los voy a... La presentación, ¿sí la pudieron descargar o no? No, profe. Sí, señor. Profe, No ¿por qué se no me accede compartea? a la presentación. Nada, yo voy a entregarle la presentación a la directora para que ella la envíe en un correo. ¿Ok? Sí, sí, lo mismo las tablas, profe, porque aquí no las puedo descargar. No sé. Todo eso lo pongo, yo todo eso lo voy a poner en la presentación. Gracias. Pero, compañeros, de todos modos, les sugiero que traten de loguearse en Teams con su correo institucional y les da los derechos para que puedan bajar las tablas. Yo estoy logado con mi correo institucional, pero no las puedo ver, no me salen, no sé por qué. Preocupante, ya, porque Sí. Yo se las puedo ver. yo porque lo tengo todo desbloqueado, pero en algunos CIPAS los tutores solamente permiten el acceso por el correo institucional. Entonces tienen que tener cuidado con eso cuando vayan a tratar de ingresar y no los dejen ingresar, porque debe ser por el correo. ¿Okay? Lo otro también, profe, por si acaso, es que el Office 365 tienen que tenerlo bajado y logueado también con su correo institucional. Todo está como ligado. Como ligado, sí, es correcto. Sí, sí, sí.